Buenas tardes. Retomando la temática que teníamos de la transformada de Fourier, la FFT, tenemos que puede ser utilizada para hacer filtros de tipo pasabajas, pasa altas y filtros pasabanda. Todos estos filtros pues dependen directamente del espectro que tengamos en Fourier. Para este caso pues vamos a hacer una gráfica de este tipo. Entonces estas serían nuestras frecuencias de corte. En frecuencia, y acá tendríamos amplitudes. Una pregunta, digamos, directa era sobre este f sub c. Este f sub c no es más que la separación frecuencial de cada una de las señales. Si tenemos un espectro de Fourier dado por la siguiente forma, digamos una señal s de x es igual a la señal 1 de x más la señal 2 de x más la señal 3 de x, a la final pues vamos a tener que cada una pues va a tener su frecuencia, frecuencia 1, frecuencia 2 y frecuencia 3. En caso de que llegamos a hacer una transformada de Fourier rápida, una FFT, ¿qué nos daría? Nos daría lo siguiente. Nos daría primer impulso frecuencial, segundo, tercer impulso, otra vez el impulso, el pequeño acá y el grande, y esto sería en F. Esto sería en amplitud. Si deseamos hacer un filtro pasabajas, ¿qué tenemos que hacer entonces? Vamos a recordar esta gráfica y hoy vamos a irnos atrás donde está la parte de filtros. Entonces dice filtro pasabajas, entonces hasta la frecuencia de corte, que es esta, tendremos que escoger hasta donde llega nuestra frecuencia de corte y todo lo que esté por encima va a ser igual a 0. ¿Cómo lo hacemos? Entonces volvemos acá al gráfico, nos daría la siguiente manera. Entonces un filtro pasabajas. Pasabajas. Tenemos el filtro pasabajas y nos daría esto. Primer espectro frecuencial, segundo, tercero, este que está acá, el pequeño y este. Y esto pues sería F. Esto sería en amplitud. Esto lo podemos borrar. Listo. Esto que está acá sería la FFT de ¿quién? De S de X, que sería al mismo tiempo pues la transformada de Fourier rápida de ¿quién? De S1 de X más S2 de X más S3 de X. Entonces ahí tendremos, digamos, las tres frecuencias, cada una de estas frecuencias, y recordando de que esto es simétrico, pues acá hay una línea divisoria, la cual pues va a separar, digamos, la parte real de la parte imaginaria, y este sería el valor absoluto. ¿Qué es importante saber? El valor de FC. Entonces si nosotros lo hacemos en MATLAB, resulta que la frecuencia C nos va a dar unos puntos, y esos puntos no van a ser igual. Entonces FC va a ser diferente a la frecuencia del mensaje. ¿Y por qué pasa esto? La respuesta es muy sencilla. Es porque al nosotros crear un vector de tiempo, el vector t, el vector temporal, que el vector temporal está dado por desde 0 hasta 1 sobre la frecuencia de muestreo hasta el máximo, ¿qué va a pasar? Que a medida que yo varíe este máximo, pues voy a tener más cantidad de puntos, y estos datos se van a ubicar, todos estos datos que están acá, o estos espectros de frecuencia, se van a ubicar dependiendo la escala que se tenga en el vector temporal. Entonces, si yo tengo mucho más grande mi escala temporal,
pues va a ser mucho más grande el espaciamiento entre las frecuencias de corte. Si tengo mucho más pequeño la separación del vector temporal, o sea de t, pues se va a reducir. Un ejemplo podría ser que yo tengo 10 datos y una frecuencia de corte se encuentra en la posición 5. Pero en el caso de que yo tenga 1000 datos, mi frecuencia de corte se encontrará en la posición, digamos un ejemplo, 50, que esto sería, o bueno, la posición 500. Entonces vemos que se ve afectada, digamos, el espaciamiento con respecto a la frecuencia del mensaje con la frecuencia de corte. Si nosotros queremos hacer un filtro, entonces tenemos que hacer, digamos, aquí el espectro frecuencial, de nuevo otra vez. Un espectro, segundo espectro, tercero espectro, este espectro y este espectro. Esto en F y esto que tenemos acá sería en amplitud. Entonces vamos a tomar este FC1. Entonces FC1, como tenemos puntos, ¿a qué va a ser igual? Va a ser al número de puntos que tenga la señal, en este caso la longitud del vector temporal, multiplicado por la frecuencia de la señal o la frecuencia del mensaje, y esto lo dividimos directamente entre la frecuencia S, que sería la frecuencia de muestreo. Digamos, eso es para un caso, digamos, de la separación de las frecuencias. Vamos a hacer, digamos, un ejemplo. Digamos que la cantidad de puntos que yo tenga, número de puntos, es igual a 22.000. Que mi frecuencia del mensaje es 400 Hz. Pero mi frecuencia de muestreo, pues haciéndole el cálculo, digamos que es de 1000. 1000 es mi frecuencia de muestreo, es un caso, digamos, hipotético. Entonces, mi frecuencia de corte 1 sería igual a ¿qué? Número de puntos, 22.000 puntos. Eso lo vamos a multiplicar por 400 Hz. Vamos a borrar acá. 400 Hz por 400. Y eso lo dividimos entre 1000. Voy a hacer la operación. Me daría que FC1 es igual a hacer la operación en la calculadora. Nos dice 22.000 puntos multiplicado por 400, que es mi frecuencia de mensaje, dividido entre 1000, que es la cantidad de la frecuencia de muestreo, me da que es 8800. Entonces acá 8800. Y esa sería mi respuesta. ¿Qué quiere decir? Que mi frecuencia de corte es 8800. Entonces, cuando yo venga acá, este 8800 que se encontraría acá en un caso hipotético, 8800, sería lo mismo que tener los 400 Hz de mi frecuencia. Y de este modo, pues ya puedo empezar a hacer mi filtro. ¿Cómo haría mi filtro? Entonces, tendría que agarrar esta señal que está acá, la que está en la parte superior, centrar mi frecuencia de muestreo, contar ciertas posiciones según el gráfico. Digamos que hay unas 50 posiciones y decir que mi vector, bueno, esta le voy a colocar un nombre que se va a llamar F de F. Digamos que esta es mi transformada de Fourier. Entonces, F sería igual a ¿qué? Al vector desde 0 hasta la frecuencia que hallé. Entonces mi FC1, que es 8800, y le voy a sumar aproximadamente unos 50 puntos. Listo. ¿Esto en qué me ayuda? Es que cuando yo haga esto, pues voy a tomar esta señal hasta acá, lo que está en amarillo. Cuando yo tomo la señal que está en amarillo es lo que está acá, entonces voy a colocarle estas líneas así para poder identificar. Y le voy a decir que esto pues sería la señal. Entonces aquí vamos a colocarle en esto y esto sería mi señal. Ahora, para hacer el filtro pasabajas,
acá, tengo que centrarme en los datos que están después para poder eliminarlos y volverlos 0. Pero ¿hasta dónde los vuelvo 0? Tendría que volverlos 0 hasta acá. Todos estos datos los voy a volver 0. ¿Por qué los voy a volver 0? Porque este espectro frecuencial que está acá, en esta área, pues es este mismo que está al principio. ¿Cómo hallo para hallar este FC1 del extremo? Pues tomo el total de puntos, entonces el número de puntos, y le resto la frecuencia de corte 1, que es 8800. Y cuando tenga esto, pues ya me daría el FC1 que está por la derecha. Ahora, para el filtro. Entonces vamos a la siguiente hoja. Para el filtro tendría que yo tomar, entonces filtro de bajas, pasabajas. Tendría que tomar la señal y decirle la señal después desde el punto de corte. Entonces, frecuencia de corte 1 más, podemos sumarle los 50 para que pueda abarcar toda la señal, hasta, entonces me voy al gráfico, dice, bueno, vamos a tomar todo esto, ¿hasta dónde? Bueno, hasta la frecuencia 2, que está acá, menos 50, para que sea equilibrada. Entonces, hasta la frecuencia C2 por la derecha, menos 50. Y todo esto lo voy a volver 0. A la final, ¿qué tendríamos? Entonces vuelvo y hago el gráfico. Entonces tendría este impulso frecuencial. Todo esto se llevaría a 0. Acá lo tengo. Voy a hacerlo así, que es como atenuado. Y acá tendría mi otra frecuencia. Este sería FC1. Y este sería FC1 por la derecha. Y esto sería frecuencia. Y acá tendríamos amplitud. ¿Qué pasa en este fenómeno? ¿Por qué esto se hizo 0? Porque acá está diciendo que desde FC1 más 50, o sea, unos puntos alejados, acá, o sea, de acá, 50 puntos hasta acá, o sea, esta área. Todo esto que está acá se vuelve 0. Y aparte de eso, hasta este punto que está acá, que es FC1 hacia la derecha, con estos menos 50, se va a volver 0. ¿Qué quiere decir eso? Que atenúo todas las frecuencias que están altas, dejo solamente la frecuencia baja, y si yo me retrocedo, o sea, si yo esto le hago la transformada inversa, que es la idea del filtro, entonces le aplico la IFFT, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener la señal senoidal o cosenoidal en tiempo, con amplitud, pero la frecuencia de esta señal sería FC1, que es mi frecuencia de corte. Y con eso pues desaparecería, acá tendríamos mi SDX, tendría mi señal sin las dos frecuencias, en el caso de ustedes sería 4, pero eliminaría, digamos, de paso mis dos frecuencias. Eso sería un filtro pasabajas. Si volvemos a un filtro pasaaltas, vamos a colocarlo por acá, un filtro pasaaltas, el fenómeno es relativamente el mismo. Tengo mi espectro frecuencial de este tipo. Alargo un poco más esta. Esto sería en frecuencia, esto sería en amplitud. Acá tengo mi FC1, acá tengo mi FC2 y tengo mi FC3. Lo mismo para este lado, entonces FC3 por la derecha, FC2 por la derecha y FC1 por la derecha, porque cada una pues controla esta con esta con esta y esto con esto, como hemos visto en clase. Si yo quiero hacer un filtro pasa altas, ¿qué tengo que hacer? Determino mi frecuencia de alta, que sería FC3 es igual a mi frecuencia de alta. Y ahora las frecuencias que está acá, todas estas que están antes, estas que están acá y estas que están acá, pues estas que están acá, ¿a qué equivalen? Entonces esta valdría 0 y esto valdría 0, y solamente dejaría mis frecuencias altas. Si lo quiero hacer a nivel vectorial, entonces digamos que esto se llame Y. Entonces Y sería igual a la señal desde 0 hasta la frecuencia de corte C3. Entonces
hasta FC3 menos FC3 menos 50, digamos, si queremos seguir con el mismo ejemplo. Y esto lo va a volver a... Entonces iríamos... la tenemos hasta acá. Y esto me valdría 0. Ahora, las otras frecuencias. Entonces, el otro Y complementario sería FC3 por la derecha. A esto, pues para poder llegar hasta este punto que está acá, ¿qué hago? Le resto 50 y lo llevo hasta el total de datos, que lo llamaría número de puntos. Y esto lo llevaría a 0. ¿Qué pasa? Cuando yo aplico esta ecuación, tendríamos el siguiente resultado. Vuelvo y grafico y nos daría... bueno, esto ya no lo grafico, sino que tendríamos todo en 0, esto que está acá, una de las frecuencias altas, sigo, y otra frecuencia alta. Esto en frecuencia y esto en amplitud. ¿Qué quiere decir? Que las señales que teníamos acá, valen 0. Las que están aquí valen 0. Y solamente nos va a quedar, digamos, en el gráfico FC3, que corresponde a una frecuencia alta. ¿Cómo determinamos que es una frecuencia alta o una frecuencia baja? Dependiendo del distanciamiento que tengan desde 0 hasta la longitud del vector. Para este caso, pues es el número de puntos, es la longitud. Entonces, entre más se aleje del punto, pues va a ser mi frecuencia más alta. Pero como es modo espejo, pues la siguiente, la parte complementaria, la que esté más cerca, corresponde a cada una de las amplitudes. Después de que yo tenga esto, pues puedo graficar y me daría lo siguiente. Una función seno o coseno en amplitud y tiempo, donde sería, digamos, s de t, anteriormente la llamada s de x, pero no interesa. Entonces sería s de t, porque esta es la variable que está, digamos, jugando el papel en el eje x. Entonces s de t sería igual a una función seno de 2pi por la frecuencia. ¿Pero quién sería la frecuencia? fc3 por el vector temporal. Y de este modo pues puedo eliminar las dos frecuencias que hacían parte del ejercicio, que era s de t es igual a s1 de t más s2 de t más s3 de t. Entonces la idea de acá es que cuando yo aplique el filtro pasaaltas, como determiné que fc3 es mi frecuencia alta, que de pronto contrarreste a esta, entonces esto vale 0, esto vale 0, y mi s de t pues se convertiría ahora en un dato s3 de t. Y acá pues sería lo que es el filtro pasaaltas. Ahora si volvemos al caso del filtro, de los filtros que tenemos anteriormente, que es el filtro, ya tenemos este. Ahora, filtro pasabanda. Con el filtro pasabanda pues pasa algo curioso. Es que si yo tengo aquí mi gráfico, vamos a dibujar otra vez otro espectro frecuencial. Lo separamos por la simetría. Acá en esta área tenemos f y esto sería amplitud. Aquí no existe el tiempo. Y yo quiero hacer un filtro pasabandas. Digamos, aquí no tengo sino dos espectros, pero mi pasabandas quiere que esta zona que está acá pues se realce, que es esta misma zona que está en medio de las dos. Entonces esto sería mi banda. Pueden ser espectros frecuenciales, pero digamos que mi zona de interés va a ser esa, por una u otra razón. Entonces, como esa es mi banda, tengo que establecer el rango de la banda. El rango de la banda. Y ese rango de la banda es como si lo multiplicara por 1. Mientras que lo que esté fuera de la banda, sería igual a multiplicarlo por 0. De este modo, pues podemos hacer lo que es separación de señales y reconstrucción a nivel, digamos, del filtrado de la transformada de Fourier. Muchas gracias.